Hola, hola a todos. Gracias por conectarse a un nuevo Instagram Live de Actualidad Radio. Hoy vamos a hablar sobre finanzas personales, sobre planeación financiera, un día en el que vamos a abordar también uno de los temas más importantes, si no el tema más importante que está ocurriendo en este momento a nivel nacional, y es lo que está pasando con el elevamiento del techo de la deuda. Hay negociaciones en este momento entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué tan cerca están de una negociación? ¿Y cómo así que ya la próxima semana estaríamos entrando en impago? ¿Y qué es lo que eso significa? Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar hoy con Pedro Chacín. Pedro, como ustedes bien saben, es un experto en finanzas personales, en planificación financiera, y nos ha ayudado a entender mucho algunas de las noticias más importantes en materia económica que semana a semana se convierten en un reto para nosotros desde todo punto de vista. Así que bueno, gracias por estar conectándose. Si tienen alguna pregunta relacionada con planificación personal o financiera, vamos a tener también a Pedro explicándonos lo que está ocurriendo con un seminario de planeación financiera que acaba de celebrar hace muy pocos días aquí en Miami. Entonces, para los que estén interesados en conocer algunas de las herramientas, si ustedes están, por ejemplo, cercanos ya a retirarse, o si están pensando en cambiar su familia radicalmente, si viene un niño en camino, o si están comprando una casa, o si están vendiendo una casa, o si hay alguna, o si está llegando algún nuevo familiar a vivir con ustedes. Todas estas cosas que nos cambian nuestra economía merecen también una reevaluación de nuestras finanzas. Así que de antemano, gracias por estar acá con nosotros, por conectarse con Pedro Chacín, esta conversación en la que vamos a abordar todos estos temas, muchos temas también locales para todas las personas que están muy pendientes de algunos temas de política que tanto nos afectan. Hola Pedro, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Aquí en un ambiente distinto desde la oficina de Doral. Estoy adaptando el ambiente. Se ve Bueno, bien, pues se ve muy bien, bien, ¿verdad? se ve muy bien, se ve muy bien, se ve divinamente. Bueno, yo no me puedo cambiar, para bien o para mal. Es lo que es, no podemos hacer mucho al respecto. Pero pues gracias nuevamente para los que hasta ahora se están conectando. Recordarles, Pedro Chacín es un reconocido ingeniero, MBA, es un profesor universitario de economía, de gerencia financiera y tiene una compañía que se llama Coaches Financieros y siempre está realizando una serie de ayudas a la comunidad, de seminarios presenciales, de eventos en los que nos ayuda a entender como muchas herramientas financieras. Y esta es una época importante en materia de finanzas porque tenemos una cosa que está ocurriendo y es que en este momento el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, están negociando para ver si pueden elevar o no el techo de la deuda. Estados Unidos no tiene una capacidad infinita de endeudarse, tiene una capacidad limitada. Y cuando se llega a esa capacidad, el Congreso tiene que darle permiso a la presidencia, a la administración, de endeudarse un poco más. Pero ya llegamos al límite y los republicanos que están en control de la Cámara de Representantes tienen sus condiciones y el gobierno también tiene las suyas. El problema es que se nos está acabando el tiempo y según la Secretaría del Tesoro de Janet Yellen, ya estamos a muy pocos días, el 1 de junio, el jueves de la próxima semana, de que entremos en impago, de que se nos acabe la plata. Pedro, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué es lo que has visto de estas negociaciones? Ayer se cerraron, hoy parece que reactivaron. ¿Y qué es lo que está avanzando o no está avanzando sobre este tema? Mira, esto es un juego de estrategias, a ver quién cede primero, a ver quién acepta las condiciones del otro, y al final del día van a llegar a un acuerdo. Esperemos que así sea, porque si no las consecuencias, como lo dijo la misma Secretaría del Tesoro, van a ser nefastas, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo completo. Una recesión, pérdidas de empleo, eh, y la pérdida de la capacidad crediticia, la devaluación de la capacidad crediticia del país, y eso sería terrible, por lo cual esperemos que eso no va a suceder. ¿Okay? Ese es el punto. Pero mientras tanto, hay negociaciones que parecen estar a veces en un momento como el viernes y el lunes, se interrumpieron abruptamente, pero se han reanudado nuevamente. Hoy las declaraciones de McCarthy fueron alentadoras a la prensa, pero luego cuando se reunió con el grupo de representantes de él, les dijo que tuvieran sus planes
de salida del Memorial Day, que se retiran el jueves y se toman unos días de receso. De tal manera que no se espera un acuerdo antes del lunes. Pareciera, o no sé si eso es parte de la estrategia también. Tú sabes que esos son juegos de ajedrez donde se supone que esa información no iba a salir, pero ellos se aseguran de que salga, que se haga pública y meter un poco de miedo. Veremos qué sucede, pero definitivamente no podemos llegar a esa situación donde haya el default, o sea, el impago de la deuda y que tengamos nosotros la credibilidad del país por el suelo. Ya de hecho, me sorprendió escuchar hoy que los bonos de corto plazo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, estaban pagando más intereses que los bonos de las empresas privadas, de Microsoft, por ejemplo. Se quiere decir que tiene más credibilidad la empresa que el gobierno. Eso nunca ha pasado. Wow. Eso nunca ha pasado, por lo cual es peligroso. Al final del día, a la consecuencia final también es la deuda. La deuda se ha vuelto en algo, digamos, demasiado grande, donde estamos hablando de cerca de $95,000 por persona, si sacamos la cuenta de esa manera. Es un monto importante y al final del día habrá que pagarlo. Las futuras generaciones van a tener que pagar esto a través de impuestos. Tan sencillo como eso. Ese es otro de los puntos. ¿Cuáles son los puntos del desacuerdo? Los puntos del desacuerdo son los recortes y los impuestos. ¿Cuánto recortar? Y que el Ejecutivo quiere imponer impuestos a las grandes corporaciones y a las personas que ganan por encima de ciertos montos, aumentarles los impuestos a toda esa gente, y los republicanos piensan que no es la vía es más de los recortes. Y también el otro punto álgido es el tiempo. Biden está pidiendo que todo se extienda hasta después de las elecciones, para evitar que esto sea un tema electoral. Y los republicanos dicen que lo vamos a dar por un año, mientras no se cumplan todas las condiciones que queremos. O sea, si quieres más tiempo, tienes que ceder más del otro lado. Entonces, Para llevarlo hasta las elecciones. Porque claro, esto tiene un trasfondo económico muy importante, pero sobre todo es un juego político, de echarse las culpas, de saber quién va a ser el que no va a llegar a un acuerdo para que sea culpado por el otro. Y qué es lo que pasaría si no llegamos a un acuerdo, porque el gobierno ya ha sido muy claro en decir que no tienen un plan B. Entonces, en ese caso, donde no se llegue a un acuerdo, donde llegue el 1 de junio, que además ni siquiera es el 1 de junio, porque el 1 de junio es el cálculo que se hace de que se nos acaba la plata, ya no tenemos con qué pagar muchas de las responsabilidades que tenemos, pero desde el momento en el que se llega a un acuerdo, hay que redactar una ley, que pasarla por el Congreso, aprobarla, y todo ese proceso normalmente dura 10 días. Entonces, ya estamos tarde, ya vamos más tarde de lo que quisiéramos, porque se cierra ese plazo del 1 de junio en 8 días. Y si redactándola ya, comenzando a redactarla ya, más o menos tardaríamos 10. Entonces sabemos que ya estamos demorados para todo lo que sean esas responsabilidades. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Cuáles son las consecuencias de que llegue el 1 de junio o el día del impago y no tengamos con qué pagar las cuentas? Bueno, primeramente, el 1 de junio es una fecha, de alguna manera, figurativa, una fecha de referencia. No es que el 1 de junio va a ocurrir eso, pudiera ocurrir. Se supone, es el otro punto que sacaron a colación recientemente, que sí hay algún dinerito que puede estirarse hasta el 15. Que si también está el punto de que ¿qué pasaría? Bueno, lo primero es que pueden retrasar pagos de ciertos proveedores, hacer ciertas cosas para estirar un poco el asunto. Pero si llegáramos al 15 y no hay una resolución, no está redactada ya la ley, no está todo listo, ahí sí va a ser bien complicado. Ahí sí va a ser algo como que bien figurativo: apaga la luz y vámonos. Además, Pedro, porque tiene un impacto en la economía local, en la economía nacional, en la cantidad de cosas que queremos tener abiertas y no vamos a poder, como los museos, como muchos temas de transporte, muchos temas que son como críticos, pero también, por ejemplo, tendría esto un impacto en la bolsa de valores.
y eso sería un impacto directo en la empresa privada. Por supuesto, y eso es lo que al final puede desatar que ellos se apuren con todo. Cuando ellos vean que realmente el mercado está tomando una posición de miedo total, ahí sí ellos van a correr y van a cerrar el acuerdo que tienen que cerrar. Eso fue lo que pasó en el 2011. En el 2011 hubo una caída brutal producto de la misma situación. Y allí entonces sí se llegó a un acuerdo. Entonces, es cuestión, de nuevo, un juego de estrategias, es un juego donde la economía está sobre el tapete, pero es un juego político, como tú lo dijiste. Bueno, vamos a hablar sobre otros temas también. Y para los que tengan alguna pregunta sobre finanzas personales, sobre planeación, invitamos a Pedro Chacín porque tiene una compañía muy exitosa que se encarga de estos temas. La empresa se llama Coaches Financieros y acá abajito encuentran el número, es el 305-496-7679. Y los invitamos a que llamen a Pedro porque hace unos días, una semana exactamente, celebraron un seminario presencial de planificación financiera en el que de vez en cuando Pedro se reúne con una cantidad importante de personas que tienen preocupaciones como no creo que me vaya a alcanzar la plata para el retiro, no sé cómo mejorar las condiciones de mi 401k, o no sé si invertir en algún Roth IRA o si invertir en un IRA tradicional. O sea, hay una cantidad de opciones de gente que simplemente quiere comenzar, quiere arrancar a ahorrar o a invertir en algo y no tiene la más mínima idea de cómo hacerlo. Pedro, cuéntanos un poco, sobre todo en cuanto a ese seminario, ¿cuáles fueron las preocupaciones como más recurrentes de las personas que asistieron? Sí, fíjate, generalmente antes del seminario yo envío una encuesta a todos los participantes para de alguna manera sondear hacia dónde van los intereses. Y los mayores intereses estuvieron en la parte del retiro. El retiro fue muy importante, tanto de personas que están planificando, que están tratando de implementar un plan de ahorros para el retiro, como de personas que ya están cerca del retiro y quieren saber cómo hacen, cómo utilizar el dinero que pueden tener en el 401k, cómo manejar el tema del Social Security. Muchas personas también preguntando por el Medicare. Todas estas cosas se explicaron en detalle en el seminario y por supuesto, ahorita, hoy día acabo de recibir a dos parejas que por separado que estuvieron en el seminario y pidieron entonces una consulta personal para hablar más en detalle de su situación. Porque en el seminario se habla de una manera genérica, yo lo dejo muy claro, porque cada persona tiene una situación muy particular. Y para poder tú tomar en consideración y poder dar recomendaciones, tienes que entender cuál es la situación particular de la persona y cuáles son las estrategias que más le convienen. No hay una solución que sea igual para todo el mundo. No hay un aro por donde entra todo el mundo. Hay que diseñar un traje a la medida y hay que explicarle a la gente por qué esa es su mejor opción, su mejor estrategia. Entonces, el otro tema que también la gente tenía mucha curiosidad es el tema del Social Security. Mucha gente decepcionada por el tema de que cómo se calcula la pensión del Social Security. Muchas personas me hablan, no, pero son los últimos 35 meses. No, los últimos 35 años de salarios es lo que considera el Social Security para calcular tu pensión. Y si no has trabajado todo ese tiempo, muchas personas que llegan a este país tarde, por supuesto que no van a acumular 35 años. Y ahí van a tener muchos ceros en la ecuación que te bajan el monto de la pensión. ¿Cuándo retirarme? ¿Cuándo debo de pedir la pensión? ¿Debo esperar a los 67? ¿Puedo hacerlo a los 62? De nuevo, para cada persona la respuesta puede ser distinta. Por eso hay que analizarlo y dar la mejor recomendación. De manera que si el retiro, el Social Security, el Medicare y por supuesto mucha gente interesada en el tema del seguro de vida con beneficios en vida y con acumulación de capital. Cómo utilizar esta herramienta dentro de lo que son tu caja de herramientas para tu planificación financiera. Y por supuesto se explicó en detalle, pero también ese producto requiere de una personalización, de una adaptación a las condiciones particulares que pueda tener una persona. Entonces,
De todo. Y quiero ir por partes en algunos de estos temas, Pedro, porque me llama la atención. Cuando me hablabas de que mucha gente pendiente del retiro, me preocupa que la gente se tiende a dar cuenta de que no le va a alcanzar la plata del retiro cuando ya está muy cerca de retirarse o cuando ya es prácticamente inhabitable. ¿Te encontraste con casos similares? Sí, definitivamente, y gente que han admitido directamente que han sido procrastinadores durante su vida y no han tomado decisiones importantes y ahora van a pagar las consecuencias. Pero dependiendo del caso, todavía hay cosas que se puedan hacer y para ayudar a la persona por lo menos a rendir a ese dinero que va a recibir y asegurarse de que de contar con diferentes avenidas de ingreso. Pero sí es cierto, por eso siempre recalco cuándo es el mejor momento para planificar el retiro. Mira, cuando comienzas a trabajar ya tú debes considerar todas estas cosas. Y lo otro es en la página del Seguro Social. Si ustedes están muy confiados del Seguro Social, en la misma página del Seguro Social hay herramientas calculadoras financieras donde les pueden ayudar a ver. O sea, no tiene que ser una sorpresa. No tiene que ser que lleguen a los 62 para retirarse temprano o a los 67 para el retiro completo y que les llegue el primer cheque y fue como que, uy, qué sorpresa, fue menos de lo que esperaba. O sea, no tiene que ser sorprendente. La idea de la planificación financiera es que precisamente sea eso, sea planificada, que casi nunca lo es, Pedro. O sea, estamos acostumbrados a que muchas veces muchos de los temas son sorpresa. Me va a llegar la tarjeta de crédito, ojalá me llegue barata, ojalá no me llegue con intereses muy caros, ojalá el pago mínimo sea bajito. O sea, como que gastamos y nos enseguecemos para el momento de las responsabilidades y cuando ya llega el momento de hacer de hacer los números, nos encontramos con una realidad muy distinta. Ese fue otro de los puntos interesantes. La gente quería conocer mucho del tema del crédito, de cómo manejar el crédito, de cómo manejar las tarjetas de crédito, de cómo evitar eso que tú estás diciendo. Y no es otra cosa que disciplina. Hay que tener disciplina con todo ese tipo de cosas y no esperar. Volviendo al tema del Social Security, que fue como comenzaste. Sí, efectivamente, en la página de Social Security podemos nosotros crear la cuenta y podemos ver exactamente a dónde estamos parados en relación con ese tema e incluso tomar decisiones de cara a eso, sobre todo el que es trabajador independiente, si te conviene, oye, necesito aumentar mis contribuciones al al Social Security, no porque voy a hacer un crédito, sino porque de cara al retiro, de cara a esa pensión que tienes que planificar para que sea lo más alta posible. ¿Cómo maximizar la pensión de Social Security? Puede comenzar por ver exactamente dónde está tu statement, Por especialmente supuesto. si todavía tienes tiempo, ¿no? Si tienes algunos años por delante. El que ya está allí difícilmente va a poder mejorar. Sí, de hacer todo esto lo más temprano posible. Pero lo otro que mencionabas era de la gente preguntando por herramientas de planificación personal, como o de ahorro financiero o de herramientas como el seguro de vida con beneficios en vida. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Las personas saben más o menos en qué consiste? Porque la sensación que a mí me da es que un seguro de vida, uno lo que tiende a creer es que es un servicio temporal en el que le prestan a uno una garantía para la familia en caso de que uno se muera. Y, fin, esa es más o menos la ecuación. No, no es solo eso. Y muchas personas llegan con esa idea y salen de allí con otra idea totalmente distinta, porque el seguro de vida, con beneficios en vida y con acumulación de capital, te puede servir para muchas otras cosas. Te puede servir como fondo de emergencia, te puede servir como fondo de educación, como fondo de retiro, en fin, como fondo de inversión, dependiendo de cómo tú lo manejes, de cómo tú lo planifiques. Muchas personas que ya lo tienen no sabían cómo mejor utilizarlo y ahí también les doy asesoría y les indico, óyeme, tienes algo muy bueno, aprovechale, sácale provecho. ¿Y cómo le sacas provecho? Contribuyendo una cantidad de dinero que sea interesante, sabiendo que si lo necesitases, lo vas a tener allí disponible. Si ustedes tienen alguna
pregunta sobre alguno de estos planes, sobre alguna de estas plataformas, de estas alternativas, abajo encuentran el teléfono de Pedro Chacín. Es el 305-496-7679. Este Instagram Live va a quedar en la cuenta de Actualidad Radio y en la cuenta de Coaches Financieros, que las encuentran acá arriba las dos. Sigan esas cuentas porque ahí van a poder también ver mucho de esto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? O qué tanto nos va a impactar si no elevamos el techo de la deuda antes de lo que lo necesitamos, o en cuánto lo van a elevar, o bueno, parece que estamos muy enfocados también en las responsabilidades de quién es la culpa de esto, por qué se está repitiendo la historia, qué tanto esto es una responsabilidad compartida o qué tanto es responsabilidad de una sola bancada. Todos esos temas que hablamos siempre, aprovechen, sigan la cuenta de Coaches Financieros y la cuenta de Actualidad Radio porque ahí vamos a ver mucho de esto. Pedro, el otro tema del que mencionabas, que hablaron también en el seminario presencial de planificación financiera que tuviste la semana pasada, es el de las preguntas que tiene la gente con respecto a las diferentes alternativas de retiro. Porque cuando mencionabas por separado el Social Security o alguna herramienta como un seguro de vida con beneficios en vida, la idea es que no sean excluyentes, que no sean o la una o la otra, o que sean o el seguro de vida o el 401k o lo que sea. Que la idea es que tengamos una especie de portafolio de servicios financieros que nos ayude a tener las suficientes garantías para que luego tengamos independencia financiera. Así es, yo llamo tener distintas avenidas de ingreso durante el retiro. Y esas avenidas de ingreso, lo más importante es que sean balanceadas desde el punto de vista fiscal. Hay ingresos que no vamos a poder evitar, sobre los cuales vamos a tener que pagar impuestos, como el dinero que saquemos de un 401k, el dinero que venga del Social Security, si pasas, si tienes más de cierta cantidad de ingresos, que es muy bajo, el seguro social también va a pagar, la pensión del seguro también va a pagar impuestos. Y luego tienes otros productos financieros que te permiten obtener retiros libres de impuestos, como lo son los seguros de vida con acumulación de capital, las anualidades indexadas dentro de un Roth IRA, ¿ok? Y allí tú combinas entonces, sacas dinero que paga impuestos de un lado, sacas dinero que no paga impuestos del otro lado, balanceas con la intención de minimizar los impuestos y que te rinda más el dinero al final. Mm. Y sobre todo tener también una opción de beneficios en forma, ingresos en forma de pensión, es decir, que sean para toda la vida. Ya el Social Security es uno de ellos. La anualidad indexada también lo puede ser. Claro, que no sea un ahorro que llegaste a los 70 años y te va a durar por 5 años, sino que sea una herramienta que te permita el tiempo que dures, los años que dures, que te alcance a responder. Exactamente, esa es la idea, que tú puedas, que el dinero no se te agote. Pues Pedro, nuevamente, qué placer tenerte con nosotros. De verdad que estas herramientas nos ayudan mucho a entender la cantidad de opciones que tenemos disponibles y lo que no sabemos de ellas, porque muchas de estas veces lo que tenemos es, no sé, dudas o creemos que nos vamos siempre por lo más básico, por las opciones que nos da la empresa en la que trabajamos. Y resulta que si nos ponemos a asesorarnos de una persona que realmente nos pueda orientar, nos vamos a encontrar con que hay muchas más alternativas independientemente de nuestro ingreso, independientemente de nuestra condición migratoria. Hay una cantidad de características que podemos tener y que igual hay alternativas para hacer una planeación financiera mucho más juiciosa de la que seguramente estamos teniendo en este momento. Pedro, qué bueno que hayas tenido tanto éxito con el seminario presencial de la semana pasada y ojalá tengamos otro muy pronto para toda la gente que se lo perdió. Así es. Y por supuesto, mucha de esta información también la tenemos aquí grabada en los lives y está también en la cuenta de Coaches Financieros de Instagram. Ahí se pueden ver videos o se pueden ver historias donde aparecen muchas de estas cosas que conversamos de una manera más resumida. Así que sigan la cuenta de Coaches Financieros, está acá arriba, ahí la pueden encontrar, y la cuenta de Actualidad Radio, porque en las dos va a quedar este Instagram Live. Pedro, gracias por acompañarnos, qué placer como siempre tenerte con nosotros. Seguro, un placer, el placer es mío y recuerden, si fallan en planificar, estás planificando fallar. Así es, Chao, gracias a chao. todos, nos vemos en la próxima oportunidad. Así será, Dios mediante.